La Escuela El Arado y el Mar presenta. El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Contra el capitalismo destructivo, el socialismo salvará al mundo. Solo el socialismo salvará este planeta. Solo el socialismo salvará a la especie humana. Cada uno de nosotros, en lo individual, en lo colectivo, debe hacer todos los días esfuerzos mayores para que su propia conciencia, la conciencia de quienes le rodean, de quienes le acompañan más bien, allá en el hogar, allá en el vecindario, allá en el barrio, allá en la universidad, allá en el liceo, allá en la oficina, allá en el campo, allá en la fábrica, allá en la calle, donde sea, allá en el campo deportivo, para que esa conciencia colectiva siga creciendo. Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com. Más que una página, una escuela política, con el respaldo de nuestros programas y asociados a trincheraderosas.blogspot.com. El teléfono para recibir sus mensajes, el 0412-977-6761. Y en Twitter estamos en @ungrano_de_maíz y en @elarado_y_el_mar. Este programa tiene el valor de retransmitirlo las siguientes emisoras: Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio de Miranda, en Bolívar, Radio Coroba, en Anzoátegui, Radio Chamariapa, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabere. Tenemos un correo electrónico que es elaradoyelmar@gmail.com para textos más largos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Todo bien? Ahí está, probó Toby. Bueno, Zancudo, ¿qué hacemos? No, estuve viendo que agarraron a un carajo con 2 toneladas de harinas de maíz. De harina pan. De harina pan, de esa, de la de Lorenzo Mendoza. Uh-huh. Y no tocan los dólares de los grandes cacao de aquí de Venezuela. Uh-huh. Claro, porque fíjate qué es lo que pasa con lo que señala Zancudo, que no se dan cuenta cómo funciona el capitalismo. Entonces atacan una mercancía que son las 2 toneladas de harina pan, pero no atacan la otra mercancía que es el dinero acumulado. Entonces no atacan a los bancos, como dices tú, ni atacan a los financistas, sino atacan el eslabón más débil, que es la mercancía que todo el mundo se da cuenta, harina pan, pero el que te haya acumulando y acaparando, fíjate tú, sí. Porque es una lucha en contra del acaparamiento, pero del acaparamiento pendejo. Escoté es el gran acaparador, uh-huh, o el Banesco y el otro. Eso es lo que debían de entrarle, pero como no es evidente, no se relaciona con la mercancía, entonces el capitalismo goza de buena salud. No, inclusive, y no atacan a Mendoza, que se apropia del trabajo de los campesinos, del trabajo de la clase obrera, que es la que al final termina produciendo el grano de maíz y procesándolo a través de la industria. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dices tú es un eslabón más allá del acaparamiento. Mendoza explota a los campesinos y a los obreros, ¿verdad? Y transforma eso en dinero, pero el dinero es virgen, inocente de toda acusación de acaparamiento. Y lo que acaparan en realidad es el dinero. Entonces, esa es la acumulación. Pero el capitalista, el falso socialista o el socialdemócrata o el neoadeco no se mete con eso, sino hace una gran propaganda que agarraron 100 cauchos, sí, o 40 baterías, pero no se mete con el corazón del capitalismo, que es el dinero, el mercado, todas esas cosas. Una vez cuando estaban con toda la laraca de los bachaqueros, ahora ya ni hablan de los bachaqueros como si no existieran, nosotros hicimos un texto en el que hablábamos y le llamábamos al gobierno a que fuera contra el bachaco mayor, que era la única manera de acabar con los demás bachaqueros. Pero sin embargo el gobierno insiste en la misma receta, porque no quiere transformar de fondo la realidad. Puro parche, y parches rotos, porque no le
no le terminan dando ningún resultado. No, pero ahora está peor, porque está ignorando la realidad. Entonces, a punta de becas y de dar plata y subir el situado, ignoran la gran traba de la economía. Pues. Sí. Y eso no es una guerra económica. Entonces sale uno por ahí y dice, no, la gente se da cuenta que eso no es culpa del gobierno. Pero bueno, el gobierno está, como lo dijimos en alguna vez por ahí, silbando en la noche. No, y otra cosa también, que el dinero es mercancía, y esa mercancía deberían de atacarla también, ¿no? Tocarle los bolsillos a esos grandes capitalistas del país y a sus intereses. Ahí se solucionarían grandes partes del problema y ya ahí nos enrumbaríamos al socialismo. Bueno, Humberto, dicho esto, vamos con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado El rey sigue desnudo. El rey desnudo, el famoso cuento de Hans Christian Andersen, publicado en 1837, está lleno de enseñanzas que pueden sernos útiles en estos días de exigencias sociales. Veamos. La fábula relata la historia de un rey que manda a confeccionar un traje con unos sastres pillos. Los sastres anuncian que han cosido un traje muy hermoso, pero que los tontos no pueden ver. En realidad no hay traje. Ataviado con este atuendo inexistente, el rey se pasea por las calles y nadie se atreve a decir nada. Solo un niño grita, «¡El rey está desnudo!». El cuento termina con el rey enterándose del engaño. Hasta aquí el resumen del cuento. Pero, ¿qué pasó después? Imaginemos a la luz de la experiencia. El niño que gritó fue puesto preso, o, con el eufemismo de ahora, privado de libertad. Los súbditos del reino se repartieron entre una gran mayoría que afirma que el rey no va desnudo, que eso es mentira, que es una maniobra para romper la unidad del reino, agresión de agentes extranjeros, una ínfima minoría que duda y uno que otro que está de acuerdo con el niño. El rey siguió desnudo, la masa orgullosa de su rey también vestido. Al poco tiempo el rey se resfrió, el resfriado se convirtió en pulmonía y falleció, aterido, víctima del invierno y de la terquedad por no querer ver la realidad y abrigarse. La enseñanza es mucha, se mantiene vigente hace ya casi 2 siglos. El humano es el único animal capaz de mentir, de creerse sus mentiras, de matar por defenderlas, de sustituir la realidad por su imaginación y deseos. ¿Qué pasó? ¿Está fuerte eso, ah? Sí, está bueno. Pero fíjate que... Hay muchas cosas para comentar. Pero fíjate que, ese cuento tiene casi 200 años. 7 años tenía de muerto Bolívar. Sí. Y allá estaban escribiendo esos cuentos. Entonces tienen muchas interpretaciones. Habrá alguien, como decían aquí, que va a interpretar que eso es un ataque. Eso es un ataque velado. Entonces el SEBIN va a hacerle un... Por cierto, un inciso, la señora esta de Azuaje que le vio la filólogo, le echó la burra para el monte a la gente, analizando el discurso de López, de Leopoldo López. Bueno, pero dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Mira, fíjate una cosa, pero tienen muchas interpretaciones, eso, pero ya lo más general de ese cuento sería la condición del hombre de mentir y creerse en las mentiras, montarse un mundo de fantasía. Fíjate, imagínate tú, chico, que de golpe llegue una persona ya a casa de los egipcios, ¿verdad? Y entonces los ve que el faraón es un dios, que vino, ni siquiera que vino, que Dios le dio poder, no, él es un dios. Y después lo entierran con comida, vino, perfume, esclavos, para que en la otra vida no le pase nada. Y se meten los esclavos ahí, perros, caballo, todo lo metían ahí en la pirámide. Prendas íntimas. Comodidades. Prendas íntimas. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo el ser humano, este ser humano, que es el mismo de ahora, este ser humano de egipcio, tiene esa fantasía y la cree y pelean y explotar
esclavos, a los hebreos, para que le hicieran las urnas esas, las tumbas. Entonces tú dices, oye, el ser humano tiene ese libre albedrío que le dieron, como que lo está usando mal, ¿verdad? Está como loco. Pero si alguien se paraba allá y decía que eso no era así, que el rey, que el faraón no era un dios, estaba muerto, ese no pasó a la historia, lo aplastaron ahí como el niño del cuento del rey. Y si tú te vienes para acá, para esta época, tú te consigues a Hitler, ¿verdad? Te consigues los 50 años del Pacto de Punto Fijo. Tú dices, bueno, pero ¿qué pasó en este país? O te consigues a Estados Unidos, ¿ves? Oye, es alarmante. Sí, la humanidad tropezándose con la misma piedra durante siglos, que es la colonización en la mente. Y fíjate, otra cosa, que ahorita hay una mentira que se cree la humanidad mucho, que es el desarrollo sustentable, del planeta, y eso nos está llevando a la extinción, porque si hay desarrollo no puede ser sustentable, es a costa de terminar con la naturaleza y con los recursos naturales, y con eso estamos hundidos cada día más, con los gobiernos, estos socialdemócratas. Sí, pero fíjate lo loco de todo esto, que aparece tipos como Bill Gates a decir que el socialismo es la única salvación del planeta. Sí, pero el horror. Y en cambio aquellos que deberían estar, o sea, lo podemos discutir, si lo que dicen se corresponde con cómo actúan, eso es otra discusión. Pero cuando vemos que los que deberían estar defendiendo el socialismo, deberían estar impulsándolo para salvar la humanidad, están más bien defendiendo los intereses de la burguesía y del capital financiero internacional, como este gobierno, vos decís, bueno, el mundo al revés. La historia esta del rey y del niño, del rey desnudo, se queda corta. Pero fíjate una cosa, estamos patas para arriba. Parece ser que cuando hay una crisis humanitaria, pero no la que dice María Corina, que va a haber crisis humanitaria del alma, entonces quien salva o la única tabla en la que agarrarse o en la cual agarrarse, o de la cual agarrarse o para agarrarse, o cuya tabla se agarra uno. Mira, en la literatura, sí, el arte, pero el arte de verdad, no el arte chichurro ese que anda por ahí, sino el arte de verdad. Fíjate que la respuesta a estas cosas tú las buscas en la literatura. Rebelión en la granja, ¿verdad? Dice así, hacen la constitución, ¿verdad? La constitución de la granja de los animales. Entonces todos los animales son iguales. Entonces después sale un político de estos, sí, pero unos son más iguales que otros. Entonces aquí, ¿qué significa? La palabra socialismo o no socialismo quedó sin contenido. Se usa todas las palabras. Todas, sí, pero en concreto esta. Se usan sin contenido. Entonces llega una persona y te habla y te dice todo lo contrario de lo que piensa Chávez o de lo que pensó Chávez. Sí. Y dice que es chavista y que hay que votar por Chávez. Hay que votar por Chávez y vamos a impulsar el capitalismo. Pero entonces, eso no importa porque la palabra no cuenta. Sí. La humanidad está completamente loca. Es el caso que dice Cano ahí, que Bill Gates se declara socialista. Pero el problema no es declararse de palabras, sino vamos a los hechos. Pues. Tu fortuna ponla al servicio de la humanidad y deja de explotar a los trabajadores y deja de degradar a la naturaleza. Hay que esperar que va a ser en las próximas horas. No, pero fíjate tú. Es luchar contra el sistema que da origen a los Bill Gates. Claro, va a acompañar la declaración de que los privados son unos ineptos. Ven acá, el asunto es lo que plantea Saturno. Es un problema central de la filosofía. Es la realidad, es la que confiere la verdad. ¿Entiendes? El dictamen de la realidad. Claro. Entonces él dice, o el criterio de veracidad, algo así que hablaba Martí. Dice Saturno, bueno, Bill Gates, primero no se declaró, pero suponte tú que se haya declarado socialista. ¿Es verdad o eso o es mentira? Vea la práctica. ¿Este gobierno es chavista o no es chavista? Vea la práctica. Mira, aquí está el plan de la patria falsificado, aquí está el estímulo a los capitalistas, no es chavista. Puede hablar la pepa que le dé la gana, no es chavista, aquí está la realidad diciendo. No, pero el que hable que el rey está desnudo va preso, bueno, va preso, pero después la realidad te va a matar el rey, sí. Más adelante. Es decir, la realidad se va a imponer. El rey desnudo le pegó el frío en el rabo y el tipo le dio pulmonía. Se le faltan los pulmones. No, y otra cosa, hablando de la realidad, por un ejemplo, un hombre
supermillonario para la época, creo que el más millonario del país, que fue Bolívar, puso su fortuna para la libertad y liberó a los esclavos. O sea que la realidad sí dictó que era revolucionario. Que era revolucionario en verdad. Con los hechos logró... O sea, diría la Biblia, por los frutos los reconoceréis. Dele un poquito más con el texto, a ver. El ser humano es también el único animal capaz de percibir la realidad, de reconocerse a sí mismo, a los demás. Esta cualidad le permite modificar su ambiente, reacomodarlo. En la humanidad se entabla una lucha entre los ciegos, los que solo ven con los ojos del rebaño, y los que tienen ojos que ven y oídos que oyen. Esta batalla se libra desde hace milenios, y es lamentable decirlo, pero la está perdiendo la sensatez. La ganan los que ven el traje del rey, el rebaño. Así se explica que el capitalismo impere en el mundo, que destruya a paso acelerado el ambiente, que nos lleve a la extinción, y quien denuncie a la desnudez es relegado, ignorado. Esa es la explicación de que el socialismo, vale decir, la manera de salvar a la humanidad, no tenga santuario en el planeta, que la especie se pase sus días pendiente de las ganancias de las grandes compañías, de los PIB de China, la mayor contaminante del mundo, o de las ventas de armas de Rusia, la otrora esperanza, de que los mayores combates de la especie sean para conquistar mercados que permitan vender el sudor y la sangre de los obreros convertidos en mercancías inútiles y oropel. Aquí, entre nosotros, con la valentía y la inocencia de aquel niño del cuento, gritó desesperado que el rey estaba desnudo. Por un instante, el mundo percibió la desnudez, pero el niño fue asesinado. Así pagó la osadía, y el rey volvió a caminar con su ilusión. Todos volvieron a ver el espejismo y pasaron a ocuparse de sus tonterías. El mundo siguió su camino a la extinción. La batalla entre los que perciben los males del capitalismo, los que ven al capitalismo vestido con vistosos trajes, enfrentados a los que gritan, va desnudo, continúa. Aquel niño, asesinado por ver y decir, sigue entre nosotros, vive en la lucha para que todos vean. Los reyes no se vistan con delirios, nadie nunca más vaya preso por decir, y la humanidad, distraída en peleas bufas, no se extinga. Pero, ya. Sí. Quería comentar que al inicio hablamos de los egipcios, que se creían que eran un dios, un humano era un dios. Ahora la humanidad, después de 10.000 años, creó otro nuevo dios que es el capitalismo. Y ese dios capitalista nos tiene a la humanidad por completo esclavizado. Y mente, sin necesidad de darle látigo ni ponerle grillete. Es el dios Marimón. Sí. El fetiche del dinero. Pero fíjate la cosa, de esta última parte que habla ahí Humberto, se desprende que es necesaria una vanguardia. Que esa teoría que nos ha hecho perder años. Ahora es que la gente se está dando cuenta, oye, ¿verdad que damos el pueblo solo? Ahí está Mickey, ¿verdad? Que estaba, ¿verdad? Ahora es que están regresando, pero ya el daño está hecho. Sí. Ya, regresando de eso de que el pueblo sabe y de abajo para arriba. Que no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer ni lo andan conduzca. ahí los voceros del gobierno, hay que darle poder al pueblo. ¿Qué poder? Dale un consejo comunal y una platica. No, el poder que hay que darle es subir la cultura, subir el conocimiento. No, el poder de retomar su destino, de que pueda decidir. Decidir sobre el destino de la humanidad. Suyo y de la humanidad. Que va junto. Hacerse humano. Que son dos partes de una misma moneda. Claro. Entonces, hay que reivindicar la vanguardia, que son los que tienen oído y oyen, y eso hay que decirlo, sí, tal. Lo que no puede tener la vanguardia es privilegio. No, tiene que ser los más sacrificados. Los más sacrificados, sí, los más sacrificados. Y el privilegio que se desprende de ahí es el cuidado que debe de tener la revolución de sus dirigentes. No le pase el absurdo de Martí. Pero entonces fíjate tú, ¿cuál es la pelea hoy de la vanguardia o de lo que fue vanguardia de la humanidad, que era esta revolución con Chávez? Estamos peleando el precio del petróleo. El presidente se va a hablar con Arabia para que el bicho suba de 40 para 100 y tal.
da lástima. La humanidad hundiéndose, ¿verdad? Y la vanguardia hablando de eso, de los precios del petróleo, y diciendo, bueno, después se va a poner en 100, y contentándose de que la maquinaria que está moviendo el mundo, que está moliendo al mundo, siga funcionando. Y en lo nacional que estamos peleando por un diputado aquí, un diputado allá, un curul y tal. Y ahí se nos va el tiempo, y se va el gobierno, y pasa un año, y pasa el otro discutiendo esas tonterías. Y el capitalismo fortaleciéndose afuera y aquí. Anda a ver cómo está la acumulación en el Banco Banesco, cómo está la banca de ganando plata, y cómo está la gente de Perejabá contenta y engordando ahí en la faja del Orinoco. Y nosotros, y el gobierno persiguiendo unos saquitos de harina pan por ahí y unos litricos de gasolina en la frontera. Y los carajos metiéndose todo el billete del mundo, que es mercancía también. Muy bien. Humberto, dígale a Pérez Abad y a todos esos lo que quiera, Pérez lo Abad, que se merecen. Eres el líder de la parte más fea y asquerosa con tu oligarquía. Te tenemos vigilado. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.